¿Qué tal, hermano? Muy buenos días. Bueno, bendiciones a todos. Gracias por la invitación. Muy contento de estar acá con ustedes, con la familia en Cristo. Digo, yo siempre, ¿no? Porque uno se va encontrando con hermanos como mi amigo Samu, que lo conocí hoy en realidad. Lo conocía virtualmente a Samu. Y se va encontrando con gente que comparte el Evangelio, con gente que comparte la fe. Así que somos todos una gran familia en Cristo Jesús. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Y hermano, y más o menos para conocerte, contanos cuántos años tenés, estás casado, dónde estás congregando. Ok. Yo tengo 31 años. Joven, sí. Sí, soy un niño. Estoy casado hace 10 años, tengo 2 niñas, Mía y Jazmín. Saludo a mis niñas que me están viendo seguro. Mandamos saludo a la familia. A mi esposa, Belén. Estoy casado, bueno, hace 10 años. Estoy congregando en el SEC. Saludo, que me parece que me está viendo la gente ahí también. Qué bien, saludamos a la iglesia. Saludamos a la iglesia, a la congregación SEC. Se llama Centro de Educación Cristiano. Bien. Estoy ahí más o menos hace unos 8 meses. Bien. ¿El pastor cómo se llama? Martín Rivero. Martín Rivero, saludamos desde acá. Que conoce al pastor Ángel, me dijo. Qué bueno. Así que nada, estoy acá. No sabe si el pastor se acuerda de él. Pero no sabe, me dijo, si el pastor se va a acordar de él. No, porque bueno, han hablado por temas de trabajo y otras cosas. Mi pastor es vicepresidente del Consejo Pastoral de la Ferrere. Ah, bien. Así que tienen bastante contacto con muchos pastores. Bien. Hace poco vino Marcelo Carrasco, que también creo que es tesorero también del mismo consejo. Sí, lo conoce. Y sí, estuvimos. Sí, me dijo ayer, estuve ahí viendo y estuvo el pastor Carrasco. Marcelo, sí. Qué bueno. Y hermano, ¿hace cuántos que estás congregando en esta iglesia? Acá en SEC hace 8 meses. Wow, hace poquito. Hace poquito, sí. Pero yo nací en cuna cristiana. Ajá. Nací, mis papás, mis abuelos, todos iban a la iglesia. Siempre yo fui a la iglesia. También soy músico, me crié en la alabanza ahí, ¿no? Así que de toda mi vida siempre escuché del Señor, toda mi vida. Sí. Pero pude verlo recién, o pude tener ese encuentro, como se llame, recién a mis 22 años, ¿no? Anteriormente siempre, como decía Job, ¿no? De oídas te había oído, pero más ahora mis ojos te ven. Entonces yo creo que mucha gente puede congregar, puede ir a la iglesia, pero no puede conocer a Cristo realmente, ¿no? Milton, me decías abuelos, padres, son entonces de escuelita, la maestra contándote Goliat y David, claro, chiquito, escribiéndolo, pinturita, después creciendo, y nos contabas que recién a los 22 años tuviste ese encuentro con Dios en donde vos sabés que fue un antes y un después. ¿Nos querés contar más o menos cómo fue? Claro, sí. Bueno, yo toda mi vida me congregaba, estaba, bueno, uno cuando es chico no hay muchas opciones, ¿no? Tenés que ir a la iglesia, ya uno después se va poniendo grande, bueno, va tomando decisiones. Yo igual seguía asistiendo a la congregación porque estaba en la alabanza, siempre la música me gustó. Pero todo cambió o empezó cuando yo me casé. Yo me casé con mi esposa y bueno, las cosas no empezaron a ir muy bien, había muchas tensiones y siempre recuerdo que yo pensaba que estar en Cristo o servirle a Dios era como cumplir lo que Él te manda hacer, por así decirlo, ¿no? Claro. Solamente eso, o sea, yo estoy cumpliendo, Señor. ¿Qué pasa que sigo igual? ¿Qué pasa que me está pasando esto? Pero ahí fue cuando yo creo que Cristo viene a mi encuentro, ¿no? Que fue cuando todo estaba tan mal en mi vida, ¿no? Emocionalmente y matrimonialmente, pero nunca me olvido del versículo que dice 2 de Pedro 2:9, que somos pueblo de Dios. Y cuando una noche me acuerdo que estaba orando y buscando a Dios realmente de corazón, buscándolo de corazón porque estaba mal, me sale ese versículo, lo leo. ¿Cuál es, Milton, el versículo? 2 de Pedro 2:9. ¿Qué dice? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, la tengo acá presente ese versículo porque es uno de los que más me ha marcado en mi vida. Y ahí entiendo que
que Cristo viene a mi encuentro. Él me salvó, Él se presentó, como recién comentabas, ¿no? Sin merecerlo, sin siendo nada, Él está ahí. Y ahí fue como que empecé a involucrarme más, a conocer al Dios que profesaban mis padres, mis abuelos, ¿no? Y ahí empecé a leer la Biblia. Como que empecé a caminar de vuelta en el Evangelio, se podría decir. Pero yo siempre congregaba. Y bueno, a mis 22 años, si se puede decir, fue que conocí a Cristo, o que Cristo vino a mi encuentro, y bueno, ahí empecé a vivir el camino de la fe, ¿no? Y ahí pudiste entender también muchas cosas quizás de lo demás, ¿no? De una fe que no era prestada, sino que se hacía una fe presente en uno. Y cambió, ¿estabas sirviendo en ese tiempo? Sí, yo siempre servía, tocaba la batería en la música. Por eso también uno dice que no todo el que asiste realmente por ahí tuvo ese encuentro con Jesús, o Cristo se le apareció, ¿no? O Cristo fue a su encuentro, sino que tal vez hay gente que va por un hábito, que va porque piensa que las cosas se van a solucionar, que van porque piensan que, no sé, que lo que yo estoy pidiendo Dios me va a contestar. Pero es mucho más allá de ser un hijo de Dios. No es simplemente eso. Pero gracias a Dios, ¿no? Que está su gracia presente. Amén. Y a pesar de que yo lo he hecho, que iba por ir, su gracia siempre estuvo ahí, obrando, ¿no? Siempre estuvo ahí, dando vueltas, buscándome, llamándome, atrayéndome. Y yo creo que hoy en día a la gente que está en las congregaciones, tal vez todos no son 100% cristianos, pero la gracia de Dios está ahí y siempre lo está atrayendo, lo está llamando. Cuando se predica la palabra tiene poder, es viva y eficaz. Entonces están en ese ambiente, están en ese círculo. Por eso la importancia de que andá como te sientas a la iglesia. O sea, no tenés ganas, bueno, la importancia de congregar, ¿no? Congregate. O sea, seguí buscando de Dios. Que tal vez lo estás haciendo por un impulso de una necesidad, de querer algo. Bueno, pero Dios puede usar eso para que lo encuentres. ¿Y qué pensabas, Milton, de las personas que quizá evitan esto de congregarse y dicen, no, bueno, yo a Dios lo encuentro en todos lados, mejor me quedo en mi casa, porque si Dios está en todos lados, me quedo en mi casa, no voy a la iglesia? Bueno, claro, me parece que yo lo separo siempre. Hay que analizar cada caso, ¿no? Porque por ahí esa persona lo está diciendo desde un punto en que se sintió lastimada en la iglesia, ¿no? Por X motivo, que tampoco es un motivo válido, pero hay que saber llevar eso, ¿no? O de la arrogancia de pensar que yo puedo vivir a Dios a mi forma y mi manera. Claro. Pero cuando uno va a la palabra, cuando uno lee la Biblia, nos damos cuenta que Dios nos escoge un pueblo. Claro. Esto no se trata de mí solo. Dios viene a buscar a su iglesia, no a Milton, a su iglesia. Milton, y ahora viéndolo con una mirada, 31 años me dijiste, ¿no? 31 años. Te puedo hacer bien esta pregunta. El tema de las redes sociales, el internet, la practicidad de poder tener a tu pastor preferido a un clic en la computadora, ¿no? O en tu celular, también facilita no ir a la iglesia, ¿no? ¿Vos crees que en cierta manera también mucha gente, a través de, puede ser una herida o su mismo orgullo, puede seguir una fe a través del internet y no de congregar? Vos no sé si tenés charla con gente que deja de venir a la iglesia, pero dice, mirá, estoy escuchando prédicas yo, mirá, yo es como que las prédicas que subió el pastor también las estoy mirando, así que digamos, no es que deje de congregar. ¿Es algo que se vive en la iglesia en este tiempo? Sí, se vive. Bueno, yo estoy en redes, yo estoy mucho en TikTok, tengo una cuenta ahí, y se ve cada caso, cada gente que te dice cada cosa rara.
Bueno, Samu sabe que me ve a veces. Contanos. Sí, bueno, yo hago live en TikTok y charlas así, ¿no? Sí. Exponemos un tema y lo vamos charlando. Y te encontrás con cada gente, cada creencia, cada herejía, a veces, ¿no? Que se ve. Y esto que vos decías, hay un punto clave ahí, ¿no? Jesús dijo que el Espíritu Santo nos guiaría hacia toda verdad, ¿no? Entonces, yo sí tengo el Espíritu Santo, vos tenés el Espíritu Santo, Samu tiene el Espíritu Santo. Sí. La Biblia dice que Él se propuso juntar todas las cosas en Cristo. Sí. O sea que, aunque yo no quiera, hay algo que me impulsa a la congregación. Porque compartimos de Cristo. Tenemos al Espíritu Santo. Entonces, yo capaz que no quiero congregarme. No sé, porque estoy lastimado, porque, no sé, se me dificulta encontrar una iglesia, que puede suceder. Pero hay algo dentro mío, si realmente tengo el Espíritu Santo, hay algo que me está llamando y me está diciendo, necesito la confraternización entre hermanos. Claro. Porque Dios se propuso juntar todas las cosas en Cristo. Y vamos a Hechos 2, ¿no? Tenían que estar todos juntos en el lugar alto, ¿no? Esperando al Espíritu Santo, y era la iglesia unida. Podemos decir la iglesia unida, que significa es la iglesia, un grupo de personas unidas por algo, ¿no? Y creo que lo pego con tu manera de verlo, y también vamos a la Escritura y lo afirma, es ¿no? bueno pensarlo como vos lo pensás, porque ya tenemos el mejor de los ejemplos en Hechos 2. Claro. Que la iglesia se reunía, que la iglesia no andaba sola, perdón, Y andaba reunida. Por un mandato de Jesús, dijo. Por un mandato, claro, del Señor. Vayan y encuéntrense ahí en el aposento, ¿no? Y el Espíritu Santo vendrá y bueno, y llenará el lugar. Pero ahora respecto a esto, ¿no? Esto de la congregación, que es sumamente importante, creo que esto baja también de la autoridad de la palabra de Dios, Milton, porque la palabra es la que nos dice que debemos congregar, ¿no? No dejando de congregar como algunos tienen por costumbre, más sabiendo que aquel día se acerca, justamente Pedro lo dice. Y justamente venís para charlar sobre eso, ¿no? Sobre la autoridad de la palabra de Dios, y queremos también escucharte en ese tema. Sí, sí. Bueno, nosotros tenemos discipulado los miércoles. Sí. Y hay un versículo que es la palabra rema, ¿sería? De la congregación, es la palabra que el pastor siempre dice, ¿no? Que se encuentra en Hechos 6, ¿no? Y dice que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera, ¿no? Entonces, ¿cuándo se multiplican los discípulos? Cuando crece la exposición de la palabra de Dios, Amén. ¿no? Entonces es algo que nosotros tenemos los miércoles, pero es algo habitual en la congregación, ¿no? Que todo lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a decir, toda práctica dentro de la congregación tiene que estar sumamente respaldada con la Escritura. O sea, si yo voy a hacer esto que hacemos acá, ustedes que están haciendo esto, no lo hacemos porque venimos a pasar un ratito del tiempo, porque estamos aburridos, sino porque hay fundamentos bíblicos a través de esto, que es exponer a Cristo o mandar un mensaje del Evangelio de Dios, ¿no? Entonces, cuando uno entiende que todo va a girar alrededor de la Escritura, tenemos fundamentos sólidos para construir, ¿no? Como dice Efesios 2, ¿no? Fundamentados sobre los apóstoles, ¿no? Que ellos han puesto el fundamento. O sea, ellos pusieron la doctrina bíblica para que nosotros sigamos construyendo sobre ese fundamento. Porque si yo no tengo la Escritura, entonces yo digo, voy a hacer tal cosa, pero ¿cómo sé que está bien o está mal? Claro. ¿Cuál es mi parámetro para medir? ¿Cómo me doy cuenta que soy un pecador y necesito a Cristo? Cuando leo la Biblia. Bien, bien. Y ahí vamos mechando también con otras preguntas, y también para que te conozcan. En las redes, ¿cómo te encuentro? En TikTok, Milton Guías, mi nombre. También le puse la iglesia online, pero Milton Guías también me pueden encontrar. Y si no, en Instagram también subo algunos reels relacionados a TikTok, como Milton Guías. Bien, ¿y hace mucho que estás en las redes? Sí, en TikTok hace un año que empecé con esta cuenta, que se trata de charlas, más que nada, ¿no? Y temas bíblicos que por ahí están relacionados con que a veces hay una confusión dentro del cuerpo de Cristo, de ciertos temitas. ¿Cómo ¿no? qué? ¿Cómo cuáles? No sé, por ejemplo... Algo algo que te acuerdes que hiciste algo. Y bueno, hace poquito que veníamos hablando sobre que
si un cristiano puede estar con espíritus o endemoniado, ¿no? Y la Biblia nos declara que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado y el maligno no le toca. O sea, tenemos esa promesa, ¿no? Entonces, si me está pasando esto que me está sucediendo, ¿por qué es? ¿Qué me está sucediendo? Claro. ¿Por qué estoy estancado acá? ¿Será algún espíritu o será algún pecado oculto? ¿No? Porque a la luz de la palabra te confronta. Entonces, nada, vamos charlando de esto, ¿no? Como ¿Qué tema, no? Entonces los jueves de liberación de una vez al mes. Sí, no, bueno, a veces son temas que a la gente les choca, Claro. ¿no? Y yo los hablo así, pero lo trato de decirlo de la mejor manera para que nadie se ofenda y nadie se enoje. Y como siempre digo, no es lo que yo diga, no es lo que dice Samu, es lo que la Biblia nos declara. Después, bueno, si vos decís, no, mirá, yo sigo acá, porque está bien, no hay drama. Te invito a que leas la escritura, ¿no? Que te vas a dar cuenta, como las maldiciones generacionales. Por ahí, ¿no? Qué tema. Pero la Biblia nos dice en Ezequiel que el padre no cargará con el pecado de su hijo y el hijo no pagará por el pecado de su padre. Claro. ¿No? Como que... Y en todo caso, si hubiera algo, ¿no? Colosenses 2 dice que él anuló todo acta de decreto clavándolas en la cruz. O sea, todo principado, potestad, o sea, somos libres completamente en Cristo. Entonces, si tenés miedo que algo te está atando, conoce a Cristo, conoce su evangelio. Y cuando lo conozcas, y cuando te entregues por completo, y cuando Cristo te haga libre, serás verdaderamente libre. Milton, ¿hay hostilidad en las redes sociales, en las plataformas, cuando uno toca temas controversiales o a alguien le cae mal? Sí. Bueno, recién hablaban de la alabanza, ¿no? De las canciones. Sí. Pero cualquier tema que uno toca, cuando la palabra de Dios nos confronta, o sea que cuando yo abro la palabra, digo lo que la palabra dice, a mí también me va a chocar. Y esto me ha sucedido a mí, en temas como esto que acabas de decir, sobre el pecado, sobre... No sé, porque la gente por ahí piensa que es un ataque hacia la persona. Y no es un ataque hacia la persona, simplemente es decir lo que la palabra dice. Y si te está generando algo, yo me pondría contento que la palabra nos está confrontando, como diciendo, wow, yo creía esto, o yo pienso esto, pero ¿dónde está lo que vos crees? Lo que vos estás diciendo, ¿tenés algún fundamento bíblico sólido? Sí, tengo, no sé, tal versículo. Bueno, ¿y el contexto? ¿De qué habla? O sea, el pastor siempre nos dice en el discipulado, nosotros leemos la Biblia, ¿no? Pero tenemos que entender a quién se le está hablando. O sea, eso que estamos leyendo, ¿no? ¿A quién se lo dijo Dios? ¿O a quién le escribe el apóstol Pablo? A los Efesios, no sé, a los Filipenses. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Un versículo que conocemos Claro. todos. Bueno, ¿a quién se lo dijo? ¿Por qué? El contexto. Entonces, Claro, porque también ha pasado que ese versículo se ha utilizado como voy a la agencia de Quiniela y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es más, yo tengo, Sacado el contexto, ¿no? tengo un muchacho que había conocido a Dios de chiquito, después se apartó y después le gustaban las cosas de los demás y era de ir a agarrarlo, ¿no? Y había versículos que él mentalmente lo decía y me había contado antes de sustraer lo que le agradó de la otra persona. Todo lo que pisare la planta de tus pies y se quedaba con la cosa del otro. Lo hacía bíblicamente. Hermano, yo le quería hacer una pregunta a Milton acá para enfocarnos ahí en la autoridad de la palabra. Pregunta, Milton, ¿por qué los cristianos creemos que la Biblia tiene autoridad sobre la vida y la doctrina de la iglesia, sobre la práctica de la iglesia, lo que la iglesia hace? ¿Por qué lo creemos? Okay. Bueno, ahí tendríamos que ir a 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir y para instruir en justicia, ¿no? O sea, nosotros creemos que la Biblia es la autoridad máxima, por así decirlo, o el famoso sola escritura por ahí, ¿no? Porque creemos que la palabra de Dios es inspirada, ¿no? Y esa palabra inspirada es soplada por Dios, o sea, que Dios mismo la dio. Entonces, como cristianos que somos, como hijos de Dios que somos, nos deberíamos regir por lo que la palabra dice y no tanto por lo
a mí me parece tal vez, o yo sienta de parte de Dios. Entonces, ¿Cómo podemos regirnos, ¿no?, en una cultura que va contrario a las escrituras, sin por ahí caer en el hecho de, por ahí decimos, bueno, no, ¿cómo digo esto sin quedar mal? ¿No? Porque a la cultura le molesta, le choca. ¿Es importante eso? ¿Se tiene que pensar eso? ¿O tendríamos que ir al grano y predicarles como la palabra de Dios manda y que se ofenda a quien se ofenda? ¿Cómo sería eso? bueno, ahí entras en un recontra dilema. Vas a tener algunos que son pro amor, tipo, no, anda tranquilo, ¿viste? Fíjate. No. O tenés otro que dice, no, vos andá y decíselo y que sea lo que Dios quiera. Al cuello, ¿viste? Yo creo que hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Hay que encontrar el equilibrio y hay que encontrar los momentos adecuados. ¿Por qué? Porque todos los casos no son iguales. O sea, yo no sé por qué esa persona dice lo que está diciendo realmente. ¿Qué está pasando en esa persona? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué está en contra de Dios? ¿No? A mí me pasa mucho cuando hablo con ateos que están pero enojadísimos. Sí. Y siempre encuentro este patrón. El problema no es Dios, sino la gente que cree en Dios. Porque cuando yo le digo, ¿por qué no crees en Dios? ¿O por qué vos decís tal cosa? Te nombra todos errores humanos, no porque los que creen en Dios dicen ser así, pero son así. No porque yo conocí un pastor que hizo tal cosa. No porque yo conocí una persona... entonces tu problema no es con Dios en sí, sino con las personas que dicen creer en Dios. Y ahí voy a una pregunta. No sé si personal o como vos quieras charlar. Pero la otra vez hablábamos un poquito de la mala praxis espiritual, ¿no? Muchos hombres y mujeres que profesan de Dios y algunos tienen el trabajo de quizá enseñar o de guiar una iglesia o guiar un ministerio, muchas veces lastiman a otras personas, queriendo o no queriendo, pero son con esa mala praxis espiritual. No yendo al extremo de hombres de Dios que directamente derrumban casi toda una iglesia con cosas que no dejaron de lado o con decisiones que tomaron que lastimaron a muchos, y hay iglesias que se derrumban, ¿no? Pero ¿viviste alguna mala praxis espiritual? Sí, he vivido. He estado en un lugar que es, o sea, hay un versículo, seguramente que Samu me va a ayudar, que dice, no poner en la mochila de tu hermano algo que no pueda llevar. Creo que está en Romanos, si no me equivoco. Sí. ¿No? No poner una carga que el otro no pueda llevar. Exactamente, ¿no? Sí. Y a veces se ve eso, ¿no? Desde arriba. Porque volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando no pasamos todo lo que vamos a hacer o a decir por la escritura, empezamos a formar dogmas o reglas que rigen para exaltar a Dios, tal vez. Y eso no está en la escritura. Es como que yo diga, a Dios le agrada, o vos tenés que, no sé, no faltar ningún culto, porque si no, algo malo está pasando en tu vida. Claro. ¿No? Bueno, pero hay que entender, o sea, hay que entender, ¿no? Hechos 15:10 dice, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Exactamente, ¿no? Y acá entra mucho la ley y el judaísmo, ¿no? Que implantar cosas que ya quedaron abolidas porque estamos en un nuevo pacto, ¿no? Si ustedes, yo creo que deben saber, ¿no? Pablo diciéndole a los Gálatas, ustedes empezaron bien por la gracia y ahora quieren terminar por la ley. Claro. ¿Qué está pasando, muchachos? ¿No? Y a veces vemos esa mala praxis en iglesias, lamentablemente, ¿no? A mí me ha tocado vivir experiencias así, ¿no? De que si no estás, si no venís, si no aportás, ¿no? Hay algo malo en tu vida. Hay pecado, hay espíritus, hay cosas malas, ¿no? Y una mala praxis, yo creo que es cuando yo te digo algo de parte de Dios y tenés que tener fe. Porque si no, la palabra no se cumple. Claro.
Y creo que a eso le agarramos mucho, porque cuando Dios dice algo, lo va a hacer. Tocaste un tema, Milton, ahí, que el otro día charlaba con un amigo en el Museo Brigadier Juan Manuel de Rosas del kilómetro 40. Oscarcito Monge es un amigo que está invitado al programa, varias ocasiones no pudo llegar por algunas cuestiones, pero quería venir a contar su testimonio. Y en la charla él me decía, trabajo con un montón de iglesias, él es funcionario público, y me dice, dentro de las malas praxis que estás hablando vos también, charlábamos con él y me decía, mucha gente ha sido muy herida solamente por esta palabra. Dios me dijo. Muchas personas adjudicándose ser mensajero de Dios. ¿Vos eso lo podés ver, lo podés notar? Digo, ¿o es una percepción? ¿O en realidad Dios les dijo y a mí me fue mal porque yo tal vez no seguí la instrucción? O porque hay mucho de ese, Dios me dijo, pero a veces, ¿hasta dónde Dios dijo y hasta dónde Dios no dijo? Sí, yo creo que cambiamos el escrito está por el Dios me dijo, ¿no? En vez de decir, mira que la palabra declara tal cosa, empezamos a decir, bueno, Dios me dice tal cosa que hagas. Pero yo creo que es un error de posición, ¿no? Porque mi pastor siempre dice, la victoria ya está asegurada en Cristo, o sea, Cristo ya pagó el precio, consumado es. Amén. ¿No? Entonces, ¿cuál es el problema que estás pasando? Me parece que es un tema de posición, que vos estás queriendo seguir llevando una mochila que vos no las podés llevar. Claro. Tenés que entregarla a Cristo y tenés que tomar tu cruz cada día, negarte y seguirlo a Él, pero desde el lado de la victoria. Entonces, cuando uno está desde el lado de la victoria, las cosas se acomodan en el sentido espiritual de decir, no sé qué onda, tengo un montón de quilombos, pero estoy gozoso. O sea, no lo puedo entender. Entonces se acomoda desde ese punto de vista, ¿no? Y algo que dijo es que se cambió, el escrito está por el Dios me dijo tal cosa, Dios me dijo esto. Y yo he vivido muchas experiencias donde yo estaba sin trabajo y profetas me decían, Dios me dice que viene un trabajo. Y uno está sin trabajo y lo recontracree, ¿no? Claro. Y después no pasa. Ahí llorás, Milton, ahí llorás. Claro, ¿viste? Y después no pasa. ¿Y qué me decían? Claro. No pasa que no tuviste la suficiente fe. Encima que no tengo trabajo. Tampoco tenés fe. Te pegan por un lado, por otro. Sí, no, ¿viste? No sabes para dónde correr después. No, ¿viste? Pero qué importante que es entonces la autoridad de las escrituras, Amén. ¿no? Porque si uno está basado, como dice Milton, uno está basado en la autoridad de la escritura, uno se da cuenta de que lo que necesita antes que, por ejemplo, un trabajo, es ir a Dios, ¿no? Y sin la necesidad de un intermediario, ¿no? De que alguien diga, bueno, mirá, Dios me dice que te va a dar un trabajo. O sea, yo puedo ir y pedirle, Señor, vos conocés mis necesidades, está ahí el trono de la gracia para ir y hablar con el Señor y contarle todas nuestras necesidades, y entonces Él lo entendió, vos lo entendiste, lo pudiste comprender y salir adelante en eso. Ahora, ¿cómo se enfrenta la autoridad de la escritura a la cultura, ¿no? Esa pregunta que te había hecho anteriormente, para que la iglesia no parezca irrelevante y tampoco autoritaria. ¿Sí? Ese término medio, para que no se vea autoritaria, pero tampoco irrelevante, ¿no? Porque el hecho de agarrar el evangelio y suavizarlo para quedar bien está mal. Y el hecho de pegarle a la gente para que entienda cómo tiene que entender también está mal. Entonces, ¿cómo la autoridad de la escritura te lleva a vos, Milton, a poder, digamos, filtrar esto y caminar por ese medio, ¿no? Sí. Se me viene a la mente, ¿no? Lo que Jesús decía, el tiempo se ha cumplido, arrepentidos y creer en el evangelio. Y esa palabra es dura tal vez para la gente, pero es una gran verdad. Entonces, yo creo que lo mejor es, tenemos la verdad de Cristo, ahora, ¿cómo la transmitimos? ¿No? En Santiago dice no simplemente ser oidores de la palabra, sino hacedores. Entonces, cuando yo vivo obedeciendo a la Escritura, o tratando de obedecerla, porque a veces uno flaquea, sí, pero vivo en eso, se me hace fácil transmitirlo, por así decirlo. O sea, yo te veo, Samu, y te digo, amigo, Cristo te está esperando. Amigo, lo que estás haciendo, perdóname, pero no está del todo bien. Y así se lo puede decir.
Con amor, con entendimiento. Con amor, entendimiento, comprensión, pero exhortación también. pero exhortación a la Exhor- vez. claro, porque tiene que estar. Porque ¿cómo me doy cuenta yo que estoy Si haciendo? yo no exhorto a mi hermano, ¿lo amo verdaderamente? No. No, porque Una pregunta que... tenemos que, ¿no? En amor, como dice la Biblia, pero haciéndolo. No condenándolo. Porque sí he visto que diferentes opiniones que te condenan, ¿no? Yo no me atrevo a decir por ahí, ese pastor o esta iglesia, no sé, lo hace intencionalmente. Yo por ahí soy más de, bueno, están en un error doctrinal o la luz de la palabra, por ahí la que tienen no es la adecuada. Vamos a orar por ellos, ¿no? Yo me atrevo a decir eso. Pero sí he visto gente, bueno, en redes que te fulmina. Claro. Vos decís algo, ¿no? Capaz que se te escapó y ya te fulminó. Milton, Ahí no te se interrumpo perdona. un segundo, que ya que hablaste de las redes, tengo un mensaje. Justamente vos haces live. Dice así: bendiciones, mi nombre es Frank y quiero darle gracias a Milton porque a través de sus live Dios me habla y me llena de sabiduría. Muchas veces creemos que estamos haciendo las cosas bien y Dios a través de Milton me corrige en el caminar. Gracias, Milton, por ser alguien que presta de su tiempo para que todos, perdón, pues yo estoy sin los lentes, que presta de su tiempo para todos los que lo vemos. Abrazos. Frank nos mandó un WhatsApp a nuestra línea, que es el 11 30 19 02 47. Qué lindo, eso también tiene lo que es uno prepararse, ¿no? Porque la idea es esa, siempre reflejar a Cristo y ayudar a su iglesia, que es lo que el Señor, en cierta manera, aquellos que estamos haciendo esto debemos hacer, que es con la palabra, ¿no? Milton, hay muchas cosas que charlaste, pusiste en la mesa y también con las preguntas de nosotros quedaron ahí en el tintero, que son muy útiles, creo que para los oyentes en general, ¿no? Una de ellas es, a veces, no sé si es queriendo o no queriendo, aquellos que usan el apuntar al otro y poniéndole un peso más que lo que realmente Dios pone. Y otro tema también que me gustó es que vamos a pasar por dificultades y no siempre todo va a ser color de rosa y es necesario pasar por dificultades. Recuerdo al hijo pródigo, ¿no? Teniendo hambre y comiendo la comida de los cerdos. Y muchas veces uno, sin darse cuenta, dice, no, me gustaría llevarle un sanguchito al que está pasando esta necesidad, pero a veces el Señor lo lleva por esas necesidades porque es necesario trabajar con cada uno de nosotros. O ponerle la escalera a José cuando está en el pozo y los hermanos están mirándolo como él está ahí, y uno quisiera decir, no, le llevo la escalera y lo saco a José del pozo. Y no, era necesario que José pase por ese lugar. Y hay otros que te ponen la carga a veces, que te dicen que estás pasando por tu falta de fe, o estás pasando por tu pecado, o estás pasando por esto, por lo otro, y lastiman, ¿no? Y hieren. Es un tema que muchas veces no queremos tratar, pero esa mala praxis que charlábamos recién muchas veces se refleja en heridas de hermanos y hermanas a través de momentos que pasan así por la vida, ¿no? El Dios me dijo. ¿El Dios me dijo lastima mucho? ¿Qué pensás vos? Sí, yo creo que sí. Es mejor decir, yo creo, mirá, yo deseo de corazón, amigo, que te sanes o tal cosa. Ese es mi deseo. Vamos a orar para que sea la voluntad de Dios. O sea, yo creo que queda muchísimo mejor eso, porque es algo sincero, porque uno ve la necesidad de un hermano, de un amigo, de un familiar, y realmente uno dice, che, yo quiero que vos salgas de esto, ¿no? Pero vamos a orar conforme a lo que Dios dice, y que sea la plena voluntad de Dios. Y a veces la emoción, yo creo también eso, hay muchas emociones, te llevan a decir, Dios me dijo tal cosa, y no sabemos si realmente es así o no. Claro. ¿Qué le dirías a aquel que está pasando un mal momento en esta hora y
y, y está yendo a la iglesia, está orando, pero siente que el cielo se ha puesto de bronce, que las cosas no están cambiando, es más, a veces se empeora. ¿Qué le dirías? Y le diría lo que le dijeron al apóstol Pablo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Lo que para vos hoy te está matando, pero te está fortaleciendo en el espíritu. Porque tenemos que entender que Dios utiliza multiforme de maneras, de cosas, para que nosotros podamos morir a nuestra carne, a nuestro yo. Y sé que hay situaciones que son durísimas de vivir, sé que hay cosas que uno no las entiende, y que duelen en el corazón, ¿no? Y el deseo sincero es: che, yo quiero que salgas de eso. Pero mirá, hoy la Escritura te dice: bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia. O sea, no hay otra cosa. O sea, Dios te dice: ¿querés que te diga algo que Dios dice? Bástate en mi gracia. Amén. Milton, una consulta. ¿Crees que hay hermanos que se podrían beneficiar con doctrinas como las doctrinas de las 5 solas? Por ejemplo, la sola escritura, que es una de las doctrinas que por ahí no se conocen tanto en todas las iglesias evangélicas, pero que podría ser de beneficio tal vez para personas que siempre estaban pensando en el Dios me dijo y no tanto en lo que Dios dice en la escritura. Doctrinas como las doctrinas de la Reforma. ¿Beneficios en qué sentido? Perdón. Beneficios espirituales, esto de una persona está angustiada, agobiada, sintiendo tristeza, amargura, de repente le dicen vas a conseguir un trabajo y no sucede. ¿Por qué? Porque esa profecía era una profecía falsa. Entonces, esa persona, si verdaderamente estuviera, ¿no?, en el camino de entender las doctrinas bíblicas reformadas, por ejemplo la sola escritura, ¿le serviría en algún aspecto esto de agarrar y poner su mirada no tanto en lo que dice el hombre, sino en lo que dice Dios? Sí, pero de una. Mirá, yo vengo de una iglesia pentecostal. Todo el fuego, el flow, ese, ¿no?, que se siente, que se ve. Se ríe. El flow. El flow, sí, así le digo yo. Sí. Pero había respuestas que no encontrabas. No se encontraban respuestas. Y las respuestas que se encontraban eran espíritus, ¿no? Y me llevó a replantearme cosas y a pensar cosas, ¿no? Y ahí conozco la doctrina reformada. ¿Estuviste mucho en esa iglesia? ¿Mucho tiempo? Y 30 años. 30 años. Ponele, de que, ¿Cuántos- pero vos Perdóname, tenés 31. ¿cuántos años tengo tenés? 31. Como 30 años. Y desde que nací. Desde que nací. Sos cristiano de bebé. Naciste en ese, vamos a decir, Sí, tu nacimiento fue en esa iglesia, en el camino de Cristo. ¿Milton es en esa misma iglesia o en la doctrina pentecostal? En la misma iglesia. en la misma iglesia. En la misma iglesia, la doctrina pentecostal. Wow, tenías la llave ya. Claro, ya tenía. Él abría y cerraba. Sí. Bueno, esto siempre lo cuento en mis live, ¿no? Siempre los cuento en mis live. Igual no te vayas de la pregunta, que No la te sola escapes, escritura. no te escapes. Sí, no no. te escapes. Quédate ahí. Bueno, ¿qué fue? A ver, repetímelo. No, esto de si beneficia a la sola escritura el hecho de a una persona que está pasando Ok. situaciones difíciles, sufrimiento, dolor, angustia, falta de trabajo, lo que sea. Sí. Lo que esté pasando, un problema espiritual que esté pasando, ¿lo beneficia en algo? ¿Conocer este concepto sola escritura? Sí, porque... ¿En qué lo beneficia? Y te beneficia que conoces la verdad, en realidad, Ok. ¿no? Ujú. Beneficia que... ¿Cuál es tu punto de partida? O sea, vos crees esto, pero ¿cuál es tu punto de partida? Ok. Lo que sentís, lo que percibís, lo que te dijeron o lo que Dios ya dijo, lo que Dios ya ha revelado en su palabra. Entonces ese concepto es el punto de partida. Ujú. Claro. El otro día tuve un pequeño debate con una chica y decía muchas cosas, pero demasiadas cosas decía. Y yo cuando le preguntaba, bueno, pero ¿cuál es el fundamento? Y decía más cosas de textos así. Y yo le Claro. pregunté, te hago una pregunta. ¿Vos te considerás solo escritura? O por lo menos, no sé, la Biblia como autoridad máxima. No, me dijo. Claro. Ahí está el problema, le dije. Algo importante. Sí. La Entonces, la palabra de Dios viva cuando se ejecuta, cuando empiezan todos estos comentarios que o sea, se quieren respaldar sobre una verdad a medias, sacando textos, como Luciano hace un programa que se llama Texto fuera de su contexto, Sí, ¿verdad? sí. Y explica muy bien y qué fácil es sacar un texto de su contexto, ¿no? Y eso es lo que hoy se utiliza demasiado en iglesias,
yo no digo pentecostales porque también hay bautistas que dejan mucho que desear, entonces por ahí por sacar el tema de la denominación para no herir susceptibilidades, pasa estas cuestiones de que se sacan de contexto y la palabra de Dios dice que el corazón es engañoso más que cualquier cosa. Entonces, si yo tengo que empezar a sacar de contexto para reforzar algo que yo entiendo que vos estás haciendo o me estás queriendo doblar, vamos a decir, estás queriendo como torcer, yo te puedo decir, tenés que tener cuidado porque tu corazón, la palabra de Dios dice que el corazón es engañoso más que cualquier cosa. También la palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, si empezamos, es como que se produce con los hermanos esta especie de tiroteo, ¿no? Yo saco la metralleta y vos sacás vos sacás la bazuca, ¿entendés? Y es como que nos vamos ahí debatiendo y nos vamos, como que en vez de armarnos entre nosotros, nutrirnos entre nosotros, nos empezamos a desarmar y nos empezamos a desmembrar entre nosotros, poniendo la palabra cuando dice que no debemos contender sobre la palabra. No debemos de contender. Sí debemos exhortar con amor, decir, mirá, ¿sabes qué, Milton? Yo creo, viste que el otro día tocaste ese tema, y aparte, ¿no? Porque hay veces que toman el micrófono adelante, que me ha pasado, que toman en otra iglesia donde he estado, que toman el micrófono adelante para decirte un montón de cosas que les molestó sobre un comentario que vos hiciste por detrás de escena, ¿no? Detrás de escena hiciste tu comentario y llegó a la cabeza, y la cabeza agarra el micrófono y empieza, porque hay hermanos que piensan, y eso es destructivo, no construye, eso nos destruye la congregación y destruye el cuerpo y destruye también interiormente a la persona. Yo lo he visto y por eso tomo mucho esto. A veces vemos el pastor, bueno, por lo menos nuestro pastor es una persona que por ahí antes de poder darte una respuesta, yo veo que él lo recalcula y por ahí él te manda, mirá, sabes que la palabra te dice esto en tal parte y tendríamos que ver de este lado porque el Señor en aquel tiempo, mirar contexto, mirar audiencia, mirar el tiempo, mirar para quién era, para qué persona, por qué lo dijo. Entonces es hilar muy finito. Y en esto de confiar en lo que nuestro corazón dice, que personas confían en lo que su corazón dice, es este efecto dominó que pasa en muchas iglesias, se lastima. La mala praxis que estuvimos hablando la semana pasada, es tremendo. Milton, fuera de la Biblia, ¿hay nuevas revelaciones de Dios para este tiempo, fuera de la palabra de Dios? Sí, no hay. Pero el Señor me dijo. No solamente mirando a la iglesia, ¿no? El mundo mismo está mirando, no sé, ponele Nostradamus, ¿no? Revelaciones fuera de la palabra de Dios y se mueven a través de esas revelaciones. A veces también la iglesia está salpicada con mucha creencia y hay muchas personas, a veces, no sé si son hermanos o no hermanos, porque yo no tengo el termómetro de quién está salvo, ¿no? Pero con temor a revelaciones que están fuera de la palabra. La palabra de Dios es la autoridad única sobre el creyente en donde debe afirmar su futuro. Sí, completamente sí. Yo creo que nosotros tenemos que aplicar un texto y recordarlo siempre, ¿no? Para ir los que predican o los que enseñan, es Gálatas 1:8. Aplicarlo siempre, ¿no? Si alguno de nosotros o un ángel del cielo anuncia otro evangelio, que sea anatema. Entonces, cuando uno lo aplica a su vida eso y se rige en eso, tratamos de evitar algo extra, ¿no? No sé, cosas. Por ahí la pregunta sería que me viene a la mente, ¿qué sería otro evangelio? ¿No? Porque dice, si alguno predica otro evangelio, o hay un evangelio verdadero y hay uno que aparenta ser el evangelio y no lo es. ¿Cuál sería ese tipo de predicación? Ok, se me viene a la mente, no sé, por ejemplo, prácticas dentro o fuera de la iglesia que parecen bíblicas o parecen espirituales o de parte de Dios, pero no lo son. Oraciones de arrebatar cosas,
Oraciones de decretar, declarar, proclamar y ejecutar, ¿no? Hoy no tenemos nuevos suscriptores. Bueno, perdón, chicos. No, en serio. Esas oraciones, uno dice, bueno, pero son oraciones, sí, pero son agregadas al Evangelio, Sí. por así decirlo, ¿no? En amor, pero diciéndolo, o sea, no está bueno orar así, no es bíblico, no tiene sustento. Eso sería un agregado. Qué bueno eso, ¿eh? Porque también viéndolo de este lado, sí, me viene una pregunta, ¿no? También fuera de lo que es cristiano. Aunque algunos cristianos también están usando algunas oraciones específicas para tal cosa. Es como que a veces te llegan en el celular, tenés que orar así, y te escriben la oración. Sí, Pareceríamos ya otra manera, otra religión, ¿no? El catolicismo tiene oraciones específicas según para qué pedido, ¿no? Y sin darnos cuenta están mezclando mucho también las redes con esto, las oraciones, y es como que, no sé si a vos te pasa también, lo viste como que en las redes tenés para cada circunstancia un versículo, un tema cómo abordarlo, y la oración al final, cómo cerrarlo. Es como... Te hace toda la tarea. Claro, a mí me llega, tengo un grupo ahí en el celular de hermanos y me llega toda la tarea completa cada día, ¿viste? Se hace un poco Si te lo frío. llega a preguntar el profesor de seminario, decía, acá tengo la tarea hecha. Ahí está. La IA la I. se está metiendo mucho en la fe de la iglesia. ¿Qué pensás vos? Yo creo que la IA, ¿no? Es una herramienta que deberíamos aprender a utilizarla, en el sentido de que, no sé, querés encontrar qué dice San Juan 3:16 en otras versiones y no tenés una Biblia Claro. multiversión, bueno, podés recurrir a la IA, a ver, che, las versiones, ¿no? Pero sí he visto gente que hasta ha armado prédicas con la IA y no me lo contaron, yo lo he visto. Entonces no es que me dijeron, yo lo vi. Entonces es un peligro. Es un peligro porque ya, en vez de escudriñar, buscar, leer, apuntar, preguntar a hermanos o al pastor, le pregunta a la guía. Ya es una iglesia automatizada. Claro. Entonces la IA puede ser un rival que se está levantando, que va a estar quizás enfrente de la autoridad de la palabra. Sí, de hecho, si vos le pones a la guía, yo creo que Jesús no es Dios. Me podría dar argumentos bíblicos y te los va a dar. Te los va a dar un montón. Quiero argumentos bíblicos del Antiguo, del Nuevo, con contexto, y te lo da un montón. Y se acopla a lo que vos pensás. O sea, yo pienso tal cosa, ¿me podés dar argumentos? Y te los va a dar. Porque la IA no te dice una verdad absoluta, te dice lo que vos querés escuchar. Claro. En base a lo que vos querés y vos querés. Por eso, qué importante que es preguntarle bien, porque si uno la utiliza, también hay que saber preguntar, ¿no? Y desde un lado de una persona bíblica, una persona que entiende la escritura, de alguien que comprende la palabra de Dios. Entonces vos vas a tener buenas respuestas. Como decías vos, si se utiliza bien, la IA puede ser una buena herramienta. Ahora tampoco el hecho de dame una prédica, voy a predicar sobre esto, dame la prédica. Y no, uno no escudriñó la palabra, uno no se esforzó, uno no se adentró en oración al Señor y la tiene fácil, pero resulta que va a ser un peligro para... En ese Sí. sentido podría ser un peligro para la iglesia. Yo tengo Entonces- una pregunta, sí. perdón, ahí para Sí. empatar, ¿no? Porque uno no anda con la Biblia todo el día bajo el brazo. ¿Y qué pasa cuando uno no sabe que no es bíblico? Cuando uno está en un camino de aprendizaje, o vas conociendo, o vas tanteando ahí, como quien en la oscuridad buscando la luz, y me voy encaminando para allá. Porque ¿se puede atravesar todo al 100% con la palabra? O en realidad, digo, porque veo que hay mucho prejuicio en la comunidad cristiana en todas las doctrinas, siempre. Hay un común denominador de que todos son mensajeros, todos tienen la autoridad y todos tienen el dedo acusador. Y digo, pero yo ¿por qué hablo esto del prejuicio? Cuando yo voy al carnicero, yo compro la carne, yo no le pregunto si es cristiano o no, yo compro la carne. Pero hay quienes a veces te quieren marcar un rumbo como que no,
no compres ahí porque ese no es cristiano. Y no terminamos viviendo en una cueva después solos, todos nosotros, y no me importa si el otro se pierde. ¿Hay un poco de eso también? ¿O realmente tengo que atravesar todo con la Biblia y entonces no salgo? Vivimos en una burbuja nosotros, nos salvamos nosotros y el resto que se acomode. Pregunto, porque nosotros, si bien estamos comunicando, tenemos una responsabilidad, pero ¿hasta dónde uno puede decir, bueno, che, se me fue la paloma, como dice Dante? Vos Que, primero pero, estás, perdón, Milton, primero estás viviendo claro, en el mundo. pero vivo como me sale, Y como sé. y la palabra de Dios no te dice que te alejes y vivas, no sé, en una comunidad apartada para cuidar tu santidad. Claro. ¿No? El Señor oró por nosotros diciendo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de Él. Jesucristo oró por ellos, por los discípulos, pidiéndole eso. Entonces nosotros vivimos en este mundo, debemos ser cuidadosos en el trato con otras personas que no conocen a Cristo. Debemos ser cuidadosos también con nuestra vida, obviamente, porque si no reflejamos lo que predicamos muchas veces caemos en descrédito, pero no solo nosotros, sino que cae en descrédito el Evangelio, ¿no? Sí. Porque dicen, bueno, este predica de Dios y la verdad que no vive como está predicando. Eso va a pasar siempre. Sí. Sin embargo, uno tiene que tratar de intentar continuamente vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Ese es el La palabra de desafío. Dios filtra todo en tu vida, Sí. filtra todo en mi vida, en la vida de cada cristiano. Por eso somos cristianos. Si no, dejamos de lado la palabra y vivimos como queremos, pero la palabra debe filtrar todo en nuestra vida. El hecho de ir a comprar carne a un carnicero que es incrédulo Claro. no implica que vos estás en pecado porque le vas a comprar carne al carnicero, pero sí tu trato con él. Cuando vos vayas y trates Claro. con ese hombre, ¿cómo es el trato que vos tenés? ¿Es igual que tratás a un hermano? ¿Es igual que tratás a una persona que no conoce a Dios? ¿Cómo es el trato que tenés con él? Esa sería la pregunta. ¿Por qué? Porque de ahí en más va a determinar si estás filtrando todo por la palabra o no. ¿Se Por eso entiende? también la palabra nos habla de ser luz, de que debemos ser luz. Dice, no se prende una luz y se esconde debajo del almud. O sea, yo voy encendido como Tal una cual. lámpara, pero veo al pecador y me corro y me voy para la vereda porque ese es pecador. Claro. O sea, el Señor nos En manda algún momento a ser a luz. nosotros se tuvo que cruzar. Nosotros éramos los pecadores acérrimos Sí. y se tuvo que cruzar alguien Sí. con luz del Evangelio para hablarnos, porque si no se nos acercaba, ¿cómo íbamos a creer en el Señor? De la misma manera, si nosotros nos ocultamos dentro de nuestras casas, decimos, ya está, el cristianismo para No mí, me contamino. no me contamino con Claro. el mundo. Claro, somos como los Amish después, en una Claro. comunidad cerrada. Vamos nos a la salimos, montaña. Vamos a Claro. por eso yo pregunto, porque uno trata de aprender siempre. Y es algo que yo recalco siempre, pero por mí, no por el resto. Sí. Nosotros, por ejemplo, este programa, este canal de streaming, no es de la iglesia. Es un proyecto propio nuestro donde queremos reflejar De hermanos de una o iglesia, transmitir, somos hermanos de una iglesia Sí. y donde también tratamos de no solamente nuestros hermanos de nuestra comunidad, sino expandirnos un poco más, pero no porque queremos traer más a nuestro redil, ¿no? Sino porque también creemos, yo por lo menos hablo por mí, ¿no? Creo que la construcción del evangelio también es en esa comunidad, de que también, ¿qué pasa allá? Hay diferencias. ¿Cómo aprendo? Porque si no es como que estoy encerrado dentro de esa comunidad y no salgo. Y también tengo que aprender a caminar con esas diferencias que nos hacen lo pecadores que somos, lo imperfecto que somos. Creo que, no sé si Agustín, ahí ya lo dejo a Milton que responda, Sí. pero me viene a la mente Agustín, creo que Agustín, si no es Agustín, bueno, debe ser otro de los antiguos, decía, en lo fundamental, unidad, en lo secundario, libertad. ¿Sí? Esto quiere decir, en lo fundamental, esto es en el amor de Cristo, en las doctrinas principales de la Iglesia, la Trinidad, la resurrección de Cristo, la ascensión a los cielos de Cristo, en todo esto, en el regreso de Cristo por su Iglesia, en todo esto no tiene que haber ningún tipo de división, ¿sí? Ahí. Pero en lo que es secundario, libertad, ¿no? Bueno, unos son pentecostales, otros son bautistas, otros son presbiterianos, que vivan en la libertad de Cristo, ¿sí? Claro. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecador por nosotros, para que en él fuéramos hechos justos. Justicia de Dios. ¡Wow! Señor, con tantos errores, ¿no? En el ser humano, su creación, a imagen y semejanza de Dios.
voy a la misericordia, porque si me veo, digo, Señor, cuánta misericordia tenés conmigo en este tiempo de aprendizaje, en este tiempo de querer ser herramienta útil en su mano, tratando de no desparramar, sino unir, entendiendo que soy el primer pecador que es perdonado por la sangre y la misericordia de Jesucristo, entendiendo que todas las cosas nos ayudan para bien, entendiendo que su misericordia no ha terminado, que el Espíritu Santo en este tiempo tan glorioso está en la vida de cada creyente. Yo cuando empezaba a leer la Biblia y me daba cuenta del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la promesa derramada, el Espíritu Santo trabajando adentro de la persona, mostrándole la iniquidad y ayudándolo a llevar a imagen de Cristo, ¿no? Revelando la palabra de Dios. El tiempo ahora, yo estoy aprendiendo muchas cosas, como dice Rubén, el tiempo de la reforma, la palabra escrita en nuestro idioma, cuando antes solamente según lo que te bajaban de línea aquellos la gente decía amén, y tantas aberraciones que se hacían, ¿no? La indulgencia, tantas cosas, y en el tiempo que estamos viviendo. Y las redes también me refleja eso muchas veces, que a veces la sabiduría que da Dios, el hombre sigue quizá errando, y la usa a veces para ponerse capa de super cristiano, y se miden quién tiene la capa más grande y quién tiene la sabiduría más grande, más cuando simplemente nos mandó a predicar su verdad y a ser discípulos. La sabiduría que nos está dando Dios es para ser discípulos, iglesia. La sabiduría que nos está dando Dios es para predicar bien su palabra arriba del púlpito y afuera del púlpito y adentro de cada casa. La sabiduría que nos está dando Dios es para reflejar a Jesucristo, porque Él es el único que salva. Él es el único que ha muerto en la cruz, que ha resucitado, que ha traído libertad, y el que vendrá por su iglesia. Amén. Bendecimos y oramos por cada hombre y cada mujer que tiene temor de Dios y que traza bien su palabra y que está pensando todo el tiempo hacer la voluntad de Dios. Debemos orar por esos hombres y mujeres y por su iglesia en este tiempo. ¿Te gustó ese tema? ¿Lo pusiste de vuelta? Está bueno, está bueno. Parece un blues. Está bueno. ¿Pero es la cortina, digamos, no, o tiene letra? Esa es la pista, vamos a decir. Che, me da iglesia. Muy congregacional. Sí. ¿Qué pasó? Está probando todo lo que va descargando. Estoy buscando el otro, no, le pifié. Le pifié. Ari salió del grupo. Che, Ari, Sí. bueno, dale, vamos con Milton, así nos sacamos el tiempo y después... Yo le quiero hacer una pregunta. ¿A quién? A Milton. No pregunte más. ¿Se está sintiendo cómodo? Perfecto, sí. ¿Sí? Bastante cómodo. Hay que tener habilidad de hacer cintura, ¿no? Para, a veces uno no sabe por dónde va a arrancar, por dónde va a ir, o tiene que andar, como yo dije recién fuera de aire. Tranquilo. ¿Está cómodo? Sí, hay que andar cómodo. O sea, Usted si no se siente cómodo, digas no sí, igual, ¿eh? Yo lo digo. Sí, porque yo creo que desde ahí se construye, desde la diferencia, desde el por qué. No tiene que haber prejuicios para preguntar. Uno pregunta, yo tengo duda, lo pregunto. Obvio. Yo no tengo ninguna congregación a cargo, así que... Pero bueno, si algún día la tengo, miraré el archivo y diré, mirá lo que era, de donde Dios me cambió. Tendría que empezar a predicar. Digo, mirá cómo Dios me cambió, diría. Pero bueno. Yo quiero acotar algo. Sí. A lo que veníamos hablando, ¿no? Lo que dijo Samu.
En Efesios 4, versículo 3 dice: solicito guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, ¿no? Y sé que si nos ponemos a hablar doctrinalmente, vamos a encontrar alguna que otra diferencia entre nosotros, ¿no? Claro. Bueno, yo lo conozco un poco a Samu, sé que va a una iglesia cesacionista, ¿no, Samu? Sí, Y- bautista. Y calvinista, ¿no? Sí, Bautista, ¿no? sí, bautista. Ya hay diferencias. Y claro, y a lo que están viendo ahí, ¿no? Si hay alguien de mi TikTok, vieron que se puede hablar con gente, porque respetamos los principios bíblicos básicos, ¿no? Ujú. Por más que yo no me considere bautista, tal vez, ni tampoco pentecostal, pero sé que hay muchos hermanos pentecostales que realmente aman a Dios y buscan de Dios. Sé que hermanos bautistas también lo hacen, yo lo hago, nosotros los hacemos. Así que conservemos la unidad en el espíritu, ¿no? En lo Bien. que se pueda. Obviamente que sabemos que hay cosas que, bueno, no se puede, ¿no? Pero en lo que se pueda, conservar esa unidad en el espíritu. Y que somos hermanos en Cristo. ¿Sí? Somos hermanos en Cristo. Y algo para tener referencia, ¿no? No tenemos que sujetar a la palabra. Entonces, cuando nos sujetamos a la palabra, vamos a coincidir. Por más que después uno dice, bueno, yo esta canción la canto, esta no, me he visto así, me he visto allá, pero cuando conservamos la autoridad de la palabra, vamos a encontrar mucha coincidencia entre hermanos. Bueno, Buenísimo. mismo pasó con Pablo y Pedro cuando estuvieron ahí un poquito ahí debatiendo sobre la situación. Uno fue para acá y el otro fue para allá, pero ambos cumpliendo la función, Claro, predicar el evangelio. justamente. Predicar el evangelio. Yo estoy predicando Gálatas en la iglesia y justamente estábamos hablando sobre eso. El apóstol Pablo yendo a los gentiles, Pedro yendo a los judíos, predicando un mismo evangelio y quizá no a una misma cultura, pero un mismo evangelio. Y tal vez yo creo que la unidad de la iglesia se ve reflejada en esto, ¿no? En este programa, de estar, somos diferentes, creemos diferente en algunos aspectos secundarios, pero no en lo principal. Con Milton, obviamente él cree en la Trinidad, cree en la muerte y resurrección de Cristo, todas las doctrinas fundamentales de la iglesia, y entonces uno puede tener unidad con personas que son así. Ahora, si la persona viene con otras ideas, ideas como, bueno, ¿puedo tener unidad con el testigo de Jehová? Y no, por supuesto que no, porque el testigo de Jehová niega la deidad de Cristo. ¿Puedo tener unidad con un mormón? Y no, tampoco, porque el mormón no cree que Cristo es Dios, no cree que Cristo vino en carne, que habitó entre nosotros, que vimos su gloria. Prefieren leer a un profeta, prefieren leer la atalaya, prefieren hacer otras cosas que son sumarle a la escritura cosas que la escritura no dice. Por eso el filtro de la escritura, ¿no? La escritura es la autoridad suprema, después las experiencias. Porque uno no puede poner tampoco la experiencia sobre la escritura, ¿no? A mí me pasó porque a mí me pasó esto, entonces yo voy a vivir de esta manera. Sino que sí, me pasaron cosas, pero la autoridad de la palabra es lo primero. Luego lo dejo todo bajo ese filtro, ¿no, Milton? Sí, algo que dijiste es muy importante, que muchos utilizan la experiencia para validar la escritura, cuando tendría que ser todo al revés. Utilizamos la escritura para validar una experiencia. Entonces, A ver, desplazate un poquito. más, claro. ¿Qué significa la experiencia? no sé, por ejemplo, no sé, tuve un sueño que Dios abrazaba al mundo. Ah, y ahí entiendo, y ahí digo, claro, porque Dios ama al mundo. Y voy a San Juan 3:16 y yo lo valido con mi sueño, no porque lo haya leído. Y cuando tiene que ser totalmente al revés, no sé, tuve un sueño. Bueno, a ver qué dice la Biblia respecto a esto. Y yo soñé que iba, no sé, en un caballo, volando por los cielos y viendo el pecado de la gente, no sé. Bueno, a ver, voy a buscar la Biblia, Nada, no hay nada. No, me parece que fueron los fideos que me comí anoche que me hicieron soñar eso. Claro, No claro. sé, algo así, no sé. Claro. Bueno. No quita de que el Señor no nos hable, porque el Señor habló en tiempos anteriores, o sea, cuando José le habló a José y le dijo, no rechaces a María, no, cuando el Señor le avisaba en sueño a José que se levantara, pero es como que esto hoy se lleva, por así decirlo, muy al extremo. Sí. Se lleva muy al extremo, como que ahora pareciera que la iglesia se basa más en la experiencia que en la propia palabra. Entonces lo que a mí me pasó, lo que yo sentí, ¿no?
me mueve más que por ahí lo que dice la propia palabra. Y eso es por ahí lo que a veces puede llegar a molestar, puede llegar a inquietar un poco a la persona, de decir, no, pero yo sentí que Dios me habló, Dios me dijo. Entonces eso muchas veces logra crear confusión. Es peligroso cuando la iglesia se basa en lo que siente, en la experiencia, es peligrosísimo, y no en lo que la palabra centra, solo palabra, ¿no? Como estábamos hablando. Milton, se complican las redes cuando uno a veces tiene que decir cosas que no son agradables hacia el otro, ¿no? Se ve en las redes mucha hostilidad cuando uno presenta la suficiencia, autoridad de la palabra sobre otras cosas que hay, como puede ser sueños, como puede ser Dios me dijo, como puede ser así lo siento. Perdóname, te voy a corregir la pregunta. ¿Vale? Cuando se corre al hombre y se pone a Dios delante. Sí. Cuando el hombre tiene que entender que se tiene que correr, que el lugar es de Dios, no es de él. Claro, la pregunta es esa. ¿La suficiencia de la palabra choca contra la vivencia del hombre o lo que el hombre quiere sentir o siente? Es muchas veces confrontado cuando vos exponés la autoridad de la palabra. Sí, para uno mismo, porque mi deseo es que todos se salven, ¿no? Claro. Pero todos se van a salvar. O sea, mi deseo es que mi mejor amigo se arrepiente y conozca a Cristo. Pero no lo sé si va a suceder. Lo que sí sé y lo que tengo que hacer es predicarle de Cristo cada día que pueda, en cada momento. Entonces a veces, no, tuve un sueño que Dios lo llamaba a Juancito y tal cosa. Entonces va a pasar, porque tuve un sueño. ¿Viste? Entonces, bueno, pero ¿qué dice la Biblia al respecto de eso? ¿No? Un versículo, ¿no?, que es muy famoso, que es el carcelero, el Pablo, dice que ¿qué puedo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿no? Y toda tu familia. Pero no quedó ahí eso, sino que fueron y le predicaron el Evangelio a las personas, a la familia. Entonces, a veces uno piensa que, bueno, tuve un sueño o siento de parte de Dios tal cosa y va a ser así. Bueno, yo diría que está bueno que lo sienta, está bien, porque puede pasar. Yo creo que si cada uno se puede contar una experiencia que tuvo, va a tener una experiencia en Dios. Pero vamos a la Biblia a ver qué dice la Escritura al respecto de esta experiencia, de este sueño, de este sentir de parte del Señor. Entonces, ¿es válido? Bueno, yo, en mi caso particular, me gusta hablar más de lo que la palabra llega a decir o algún consejo bíblico, si se puede, en que lo que yo siento en realidad o lo que yo percibo o lo que me parece a mí de parte del Señor. Y las experiencias que he tenido, hay que tener cuidado también a quién se las contamos, porque no sé, capaz que ustedes son nuevos en el Evangelio y yo, porque yo soñé, y capaz que fue realmente eso, yo soñé con ángeles, soñé con esto, soñé con otro, y ya le implanté esa semilla a ustedes que no entienden nada, y ahora van a orar para que tener el mismo sueño, tal vez, ¿no? O sea, saber a quién uno le va a contar algo así, ¿no? Y la experiencia. Yo, por ejemplo, con mi esposa en casa hablamos un montón de cosas que tal vez, obviamente, así el público no las podemos hablar porque tal vez no las pueden entender o las pueden malinterpretar. Hablando de eso, en cierta manera de lo que estamos charlando, ¿en este tiempo hay profetas de parte de Dios hablando? ¿Profetas? Creo que está el don profético. Yo, particularmente. Está el don profético. Profetas, así como se ve en el Antiguo Testamento o en el Nuevo, no me atrevería a decir que hay. Sí que hay palabra profética. Sí que Dios sigue hablando a través de personas que usa con ese don. Pero no necesariamente tiene que ser una normativa en que Dios a cada momento me esté diciendo cosas. O sea, Dios me dijo tal cosa, Dios me dijo el otro. Cuando decís palabra profética, ¿estás hablando de lo que dice Pedro? Viste que dice, la palabra profética más segura es esta, ¿no? Las escrituras, lo que ya se escribió. Ok, sí, se puede tomar eso.
O también se puede tomar, no sé, algo que tal vez Dios te pone un sentir en tu corazón de ir a hablar a un hermano y que está pasando eso. Yo lo veo así y lo he visto. Algunos hermanos usan la palabra tuve un sentir de parte de Dios, otros usan tuve una revelación. ¿Te puedo interrumpir ahí? Sí. No te vayas del punto. Hubo un caso muy público de un hermano que estaba atravesando, un hermano que estaba en la música, o sea, un cantante, es de público conocimiento, estaba atravesando una enfermedad muy grave, seguramente debes saber quién es, y en varias conferencias, estadios, donde él se presentaba, hubo particularmente 1 o 2 veces, creo que lo vi, donde oraban por él y decían, el Señor dice que, bueno, que era un tiempo, que era un proceso, pero decían que él iba a ver muchos años más. Ese hermano hoy no está. Y eso es un daño, lo que vos decías recién, ¿no? Cuidado con los nuevos, cuidado con la gente que recién está comenzando. Qué peligroso que es nuestro corazón, qué peligrosa que es también nuestra emoción. Qué importante es entonces, en vez de Dios me dijo, la palabra dice, cambiarlo, ¿no? Por la palabra dice. Porque de ahí en más uno afirma la fe y la confianza en el Señor. Y para todos los aspectos de la vida. Porque hay como una especie de en el cristiano, en el corazón del creyente, una especie de negación a la muerte, ¿no? En ese tipo de creyentes. El Señor me dice que te va a sanar, que te vas a hacer... Y es como que no quieren morir. Le tienen pánico a morir. Y cuando la palabra dice, Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque me voy a encontrar con Cristo. Si me muero, me voy con Cristo. Entonces, hay una cultura cristiana que evita hablar de la muerte. Porque yo he escuchado también el hecho de, claro, no, de la muerte no me hables. Porque vos sos cristiano, no deberías tener temor a la muerte. ¿Y la soberanía de Dios? Claro. ¿Dónde está? Entonces, se ocultan detrás de esto. Bueno, vamos a orar. Está bien orar por los enfermos. Para mí está bien. Está bien pedirle al Señor por los enfermos. Está bien estar en oración por un hermano que está padeciendo necesidad económica. Está bien, está perfecto. Pero no está bien prometerle cosas que no sabemos si van o no van a suceder. Que la misma palabra dice que no debemos decir Jehová dijo cuando Jehová no dijo. Claro. Hay hasta condenación para eso. Para los profetas que dicen Jehová me dijo, ¿no? Ajá, lo habla. Yo creo que la palabra profética más segura siempre va a ser la Escritura, ¿viste? Siempre va a ser la Escritura. Y ahí es donde nosotros tenemos que aferrarnos firmes en la confianza del Señor. Y también entender que las experiencias no son algo que Dios niega, ¿sí? Con esto lo que quiero decir es que cada uno de nosotros tuvimos experiencias de salvación, ¿sí? Capaz que no es una visión, no estoy hablando sobre eso, estoy hablando de una experiencia de salvación. Yo estaba muerto en delitos y pecados, ahora estoy vivo por la gracia de Cristo. Cristo me salvó, perdonó mis pecados, me dio vida, y eso es una experiencia porque fui pasado de muerte a vida. ¿Qué mejor experiencia que esa? ¿No? De haber atravesado, de estar en un lugar de muerte, sí, y ahora tener vida juntamente con Cristo. Y después lo que Dios va haciendo a través de nuestra vida, cómo Dios nos ayuda a acomodarnos y a ordenarnos, ¿no? Se va ordenando nuestra vida, se va ordenando nuestra familia. Si nuestro matrimonio estaba desordenado, se ordena, nuestra vida se ordena. Si antes nos deleitábamos en el pecado, ahora en conciencia sabemos, en temor a Dios, que debemos apartarnos. Exactamente. No quiere decir que dejamos de ser pecadores, porque nuestro pecado, David dijo, no, mi pecado está delante de ti todos los días. Todos los días. Entonces no estamos hablando de que somos perfectos, sino que Él nos va llevando todos los días. Amén. Qué lindo que es poder equivocarse. Pienso en un montón de cosas y poder aprender, poder dejarse enseñar por otros que están más crecidos en la fe, que ya tienen un camino hecho, que a veces nos cuesta entender a los nuevos convertidos, y poder compartir espacios como este donde creo que son muy edificantes y necesarios, por más que haya personas que creen que no. Esto es fácil, pasar de largo scrolleas y no pasa nada.
Claro, pero Pero sabes me que esas pregunto- personas, perdóname que te interrumpa, pero No, a veces pero yo no le quiero dar la entidad. Me quería ir a un lugar, digo. Mm. Pero ¿cuánto tiempo te lleva dentro de lo que...? Porque se habla de la cuna cristiana. Mm. Algunos pueden nacer en una cuna cristiana. La salvación es personal. Pero todo eso que vos hoy tenés dentro, Milton, ¿cuánto tiempo llevó? Eso Dios te fue instruyendo. Porque también veo que se habla de la edad de algunos que a veces son pastores muy jóvenes. La edad desacredita o acredita, es excluyente o no, pero vos tenés un camino hecho, transitado, que calculo que Dios te habrá formado en un montón de cuestiones para poder hablar con la autoridad que hoy lo haces, y que la verdad que es de mucha bendición poder compartir estos espacios. Pero ¿cuánto tardaste? Digo, ¿cuándo fuiste consciente o cómo llegaste hasta acá? Porque el camino del cristiano no es fácil tener todo ese contenido, digo, desde memorizar los versículos. Yo agarro 4 versículos, me los memorizo y ya está, soy cristiano. No, los aplicaste, digo, hubo ahí un camino hecho. De hecho, eso lo puedo ver. Sí, bueno, de hecho, sigo en el camino, sigo aprendiendo. No es que alguien llegó a la meta, ya siempre. En el camino del Señor uno todos los días aprende cosas nuevas. Un concepto nuevo, algo nuevo, una palabra nueva que por ahí ya la leímos 1000 veces, pero hoy la leo con otra iluminación de la palabra. Dios nos va iluminando, su Espíritu Santo nos va iluminando la palabra. Pero sí debo decir que el pasar de vivir una fe basada en experiencia a pasar a vivir una fe basada en la palabra de Dios es un proceso que te choca mucho, porque tenés que desechar muchos conceptos que vos ya prácticamente los creías así. Y hablo de un montón de cosas, ¿no? Prácticas, oraciones, acciones, tradiciones, manera de vivir, de expresarse, ¿no? Manera de pensar. Cuando yo escucho a alguien decir no tengo plata, en decir vos no tenés fe, ¿cómo vas a decir eso? Eso estaba en mí, está implantado, estaba. Pero cuando uno pasa de las experiencias, de lo que yo creo, lo que yo siento, a las escrituras, vas a ver, te va a chocar mucho, te choca. Y ahí es donde o te dejas moldear o ya está, Señor, dale, enseñame, el Espíritu Santo, iluminame, mostrame, quiero conocerte realmente. O uno dice, no, yo me quedo acá porque no me gusta esta realidad, esta verdad bíblica. ¿Qué tal? ¿Qué es lo más grato, por decirlo de alguna forma, de ser cristiano? Aparte de la salvación, de lo que uno ya sabe, ¿no? De que por gracia, que uno no merece. ¿Qué es lo que más te llena hoy como cristiano? Que vos decís, acá me siento completo. Sentirme aceptado por Dios. Hay un versículo que dice, somos aceptos en el amado. Y eso es un misterio también. ¿Cómo aceptados? ¿Yo? ¿Con todos mis errores, mis pecados? ¿Los de hoy, los de mañana y los de siempre? Sí, sos aceptado en el amado. Y es un tema de identidad. Porque mi identidad no es Milton. Mi identidad es Cristo ahora. Amén. ¿Y cómo es eso, que mi identidad es Cristo? Es un misterio, ¿no? Sí, mi identidad no es Milton, es Cristo. O sea, ya no digo yo, más Cristo vive en mí. Ahora soy aceptado en el amado. Ahora soy amado. Ahora soy perdonado, justificado. Si eso no es motivo de gozo y de alegría, me parece que estamos viendo el Evangelio desde otra perspectiva muy equivocada. Y la parte más difícil, perdón Samu, la parte más difícil que vos ves de ser cristiano. Y morir a tu yo cada día. ¿Por qué? Porque, como te dije, vos lees la escritura. El maligno no te toca. No, pero el maligno no te toca. Sos comprado por la sangre del Cordero. Sos justificado. Y ahí no querés morir a tu yo, porque no querés creer la verdad bíblica. Seguís creyendo una mentira en tu mente. Hay una fortaleza en tu mente. La escritura te declara que todo el que es nacido de Dios, el maligno no le toca. Entonces, ¿qué hago? Lo acepto y bueno, eso es mi respuesta.
morir cada día a mis pensamientos, a mi yo, y creerle a Cristo lo que Él dice en su palabra. Sí, no, quería saludar ahí a Pablo Paul, que es amigo de Milton. ¿De dónde es Pablo? ¿De Mar del Plata, creo? Mar del ¿no? Plata. De Mar del Plata. Un abrazo, Pablo, ahí está comentando. Dejó unos comentarios. Cuando dicen, no tenés plata, es un espíritu, dicen algunos que es un espíritu. Y todo es espíritu, dice. Y si tuviera la oportunidad, dice, de preguntarle algo a Jesús, le diría, ¿lo hice bien? Pregunta. No, que bueno, es una pregunta honesta, pero sin embargo, como dice la palabra, ¿no? Dios ve a Cristo, Pablo, y dice, Él lo hizo bien. Él lo hizo bien. Por eso dice que, la palabra de Dios dice que en Él tengo complacencia, a Él oíd. El Señor, el Padre, se complace, porque hablamos de la Trinidad, el Padre se complace en el Hijo, tiene complacencia en el Hijo porque lo ve y acepta todas las obras del Hijo, porque todo lo que hace el Hijo agrada al Padre. En cambio, si nosotros, es honesta la pregunta de Pablo, porque uno dice, bueno, Señor, lo hice bien, acá estoy. Sin embargo, nosotros tenemos que decirle, Señor, siervo inútil soy, ¿no? Porque lo que vos me diste para hacer, eso hice. Y de ahí en más entender que el que agradó al Padre fue el Hijo, Cristo. Por eso que es el vino- camino, la verdad y la vida. Por eso se encarnó. Por eso se encarnó y vino a este mundo y una vida perfecta. Gracias, Pablo, por comentar ahí. Milton, ¿cómo puedo llevar la autoridad de la palabra práctica en mi día diario, en mi vida diaria? ¿Cómo puedo llevarla? Siendo hacedor, obedeciendo. Yo creo que el cristiano ora por amor, ¿no? Oro por amor o por paciencia. Y pienso que mágicamente va a venir el amor a mi vida, va a venir la paciencia. No, Dios va a utilizar situaciones para que pongas en práctica la palabra. Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, Perdóname, poder. me río porque me acuerdo de situaciones. Señor, yo lo quiero amar, pero él no colabora. ¿Entendés? ¿Sabés que hay un ejemplo muy práctico de eso que vi? Yo que tengo espíritu de TikTok, de Reels. Vi el otro día un Reel muy bueno de ejemplos prácticos de películas. Donde en una película de Jim Carrey, Todopoderoso, donde él está peleado con su pareja y Morgan Freeman interpreta o caracterizaría lo que es Dios y le hace la pregunta, no, pero yo oro por él, yo rezo, le dice. Bueno, dice, pero ¿Dios le daría paciencia o le daría la oportunidad de demostrar ser paciente? Pone unos ejemplos que son prácticos donde vos decís, pucha, tiene razón, el complicado somos nosotros, Dios es mucho más simple de lo que nosotros pensamos. A veces genera situaciones donde yo pueda ver si tengo paciencia o no, si soy paciente o no, y me empieza, ¿cómo dice que el hierro se lima con hierro? Y bueno, pero a uno le cuesta en su humanidad a veces despojarse de eso y bueno, voy. O sea, yo oro por ella, pero ella no colabora. Yo estoy orando para que Dios me dé paz, pero no tengo paz. O sea, no sé qué está pasando. No, pasa que cuando me pasan un montón de cosas, lo que menos aplico es la paz. O sea, me pasa una situación y no pienso en la paz, pienso en cómo hacer estallar la bomba para que, ¿me entendés? Sí. Entonces esa es la oportunidad para experimentar la paz. Te pego a la misma pregunta de recién. Una vez que conozco, aunque sea algunas cosas básicas de la palabra, ¿no? Y la misma palabra me muestra que debo aplicarla en mi vida. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué pasa si fallo y sé que tenía que perdonar, o sé que tenía que tener paciencia, o sé que tenía que tener pensamientos buenos y no sale? Pero aún así hay algo adentro mío que me está mostrando que debo ser distinto. Me parece que aplicaría que no depende tanto de nosotros esto. O sea, depende de la fuerza de Dios en nosotros. Si uno dice, no, pero yo voy a fallar, y sí, vas a fallar. Eso es obvio, lógico. Todos los días yo fallo. Pero no todos los días yo me arrepiento de corazón. No todos los días voy a Cristo. O sea, ¿y qué es ir a Cristo? Orar, pedir que te consuele, pedir que te guíe. Espíritu Santo, guíame a toda verdad. ¿Qué me está pasando, Señor? ¿Por qué recaigo en esto? Leer la palabra, Señor. A ver, voy a leer, voy a mostrar. Buscar ayuda también. O sea, hay un montón de
de ejercicios y de ejemplos prácticos para el cristiano, ¿no? De que, bueno, yo no entiendo este concepto, Señor. Bueno, pero ¿lo hablaste con tu pastor? ¿O con tu líder? No, bueno, empezá por ahí, que te explique cómo aplicarlo. Orá al Señor, pedile ayuda. Y si vamos a entender que esto depende de mis fuerzas, y sí, o sea, vas a fallar todos los días y vas a estar re frustrado, porque si dependiera de mi fuerza solamente, voy para atrás. ¿Qué dice la palabra acerca del hombre, ¿no? Del corazón del hombre en muchas ocasiones. El corazón del hombre lleva muchas veces a decidir hacia el pecado. Si dejamos llevarnos por las emociones, dejamos llevarnos por nuestro corazón siempre es como dirigido a cosas que no van a alabar a Dios, sino que nos lleva a errar al blanco. ¿Puede ser que la Escritura diga eso? Sí, se me viene a la mente Gálatas, que dice los deseos de la carne, el fruto del espíritu. Estos dos conceptos en nosotros. Y hay muchos misterios para averiguar cómo que tengo deseos carnales y tengo al Espíritu Santo dentro. Si no soy hijo de Dios, sí, pero ahí vas a seguir en este cuerpo pecaminoso, corrompido por el pecado. En Colosenses 2, si no me equivoco, habla sobre que muramos a estas cosas, a los deseos también, ¿no? Entonces es un ejercicio que el cristiano, el que está en el camino del Señor, en el camino de la fe, debe practicar día a día. O sea, si vos te vas a levantar esperando que no tengas el deseo de decir unas malas palabras, y no, lo vas a tener en el día. El tema es qué haces con ese deseo, o sea, ¿qué hago cuando viene eso? ¿Lo digo o automáticamente trato de decir una verdad bíblica? Claro. ¿No? Entonces tenemos que entender que ser cristiano o venir al camino del Señor no es que, bueno, ya está, listo, se terminó todo lo malo, ahora todo me va a ir súper bien, ya voy a hablar con amor, no, es un proceso que vamos día tras día caminando en el camino del Señor, muriendo, dejándonos llevar por su Espíritu Santo, dejándonos llevar por su palabra, que la palabra nos confronte, ¿no? Que cuando vaya al culto, que diga, Señor, quiero que me hables y me vas a hablar a través de la palabra. Y que la palabra diga, wow, me llegó lo que dijo el pastor. ¿Cuánta verdad lo que está diciendo? El pastor viene predicando ya hace como 3 sábados sobre el orden de Dios. El orden de un cristiano. Cómo Dios te ordena tu vida. Cómo ver reflejado el orden de Dios en tu vida. Y si no hay orden es porque hay desorden. Y si hay desorden van a haber pecados, van a haber malas costumbres, tradiciones que hay que dejar. Entonces, dejémonos moldear por su palabra. Dejémonos ser transformados. Bien, también en la mesa y en lo que charlamos quizás salieron algunas prácticas que hay hermanos, personas que la están haciendo y sin darse cuenta están siempre sobre esas prácticas que son dañinas y que no están afirmadas en la palabra de Dios. Como una de ellas que ahora recuerdo es aquella persona que puede tener un espíritu inmundo en uno cuando está también el Espíritu del Señor, ¿no? Creo que se dio así un poco de charla de eso. Eso también confunde y liviana el corazón pecaminoso del hombre, porque le echa la culpa supuestamente a un espíritu que lo hace hacer cosas o que lo tiene sometido a un pecado. Por eso creo que también en la charla se veía ese énfasis de mostrar esa mentira, porque si no, no podemos crecer en imagen de Cristo y nos escondemos en nuestro pecado echándole la culpa al diablo cuando el diablo no tiene nada que ver, ¿no? Sí, hay un libro que le hizo mal al Evangelio, capaz que lo conocen, no sé. Se llama Cerdos en la Sala, no sé si lo escucharon nombrar. Nunca lo leí. No, bueno, este libro se llama Cerdos en la Sala, es de un pastor estadounidense, lo sacó en el 1973 más o menos, que habla sobre que por qué un cristiano no avanza en el camino del Señor. Y todos los argumentos que tira es que hay espíritus dentro del hogar, ¿no? O sea, yo soy cristiano, pero acá sigue habiendo espíritu.
por eso se llama cerdos en la sala. Entonces el enfoque es totalmente a espíritus. O sea, no sé, yo pregunto, bueno, ¿de dónde sacas el concepto de que el espíritu de pobreza? Ese libro habla de eso. ¿De dónde sacas el concepto de espíritu de, no sé, de lujuria, espíritu de... Ese libro habla y te nombra un listado de espíritus. Entonces, dejamos de mirar a la cruz y de crucificar nuestra carne. ¿Para qué? Para empezar a mirar debajo de la mesa. Dejamos también de mirar la escritura. Está Porque bien. si decimos, bueno, esto está pasando por esto, porque hay un demonio en la sala, entonces no tengo que luchar con mi lujuria, no tengo que luchar con el salir a trabajar, ¿no? Porque uno si se empobrece porque no trabaja, ¿no? Que no trabaja, que no coma, dice la palabra, y entonces no, los problemas no son míos, son los demonios, ¿no? La Claro. palabra, perdóname, la palabra en Proverbios, pues estábamos hablando de la hormiguita la otra vez. Aprende de la hormiga perezoso, decía, ¿no? Así que ahí tenemos por ahí una base de por qué. Qué de importante por qué que pasa. es entonces mantenerse en la palabra, Milton, porque si nos mantenemos en la palabra nos lleva a nosotros a ser obedientes, ¿no? Y a vivir diferente, ¿no? Acá preguntaba, decía un hermano, 2 reinos no pueden convivir, ¿no? Porque hablando de esto, de que algunas personas creen que en los cristianos también hay espíritus inmundos, y la realidad es que no, y muy bien lo que dice acá el amigo Pablo, porque dice 2 reinos no pueden convivir, ¿no? Puede convivir el reino de las tinieblas con el reino de la luz. ¿El Espíritu Santo va a permitir que un demonio esté en un hijo de Dios? No. De una canilla no sale agua limpia, agua sucia. No es que ahora yo estoy acá con ustedes y tengo el Espíritu Santo y después me voy y en la calle me está esperando el Espíritu afuera. No funciona así esto. O sea, si somos de Cristo, somos de Cristo. Y nosotros está su Espíritu Santo. Y ahora, bueno, Milton, ¿y por qué lucho con tal cosa? Bueno, vamos a la Biblia, a ver qué dice la Biblia. ¿Entendés? Nadie te dice que no vas a luchar con tus deseos o que vas a estar libre de aflicciones en la vida. Obras de la carne. Milton, vos nos contabas que tuviste 30 años en una doctrina. Yo también estuve en una doctrina distinta, con enseñanzas distintas y prácticas distintas. He echado demonios de todo tipo, de todo nombre, de todo... Es más, había grupos de intercesión que se dedicaban más a echar demonios y otra cosa, y no lo tomo de un lado burlándome de los hermanos, porque Fue nuestra ignorancia. Eso fue. porque yo creo que el Señor me había salvado ya. Amén. No es que me salvó ahora yo entendiendo un poquito más de la palabra. El Señor me salvó desde antes. Misterio de Dios, cosas que Dios hace, cosas que Dios permite. Por eso también sé que hay muchas iglesias trabajando con esta doctrina y esta manera de llevar la fe. Es más, hay pastores muy conocidos que mucha gente los ama y a veces pareciera como que lo idolatran, ¿no? Escúchame bien, Satanás, ¿no? Y Argentina a veces es conocido también por estos hombres que anduvieron por todo el mundo echando fuera demonios. ¿La Escritura avala esto en este tiempo? ¿La Escritura avala que el hombre puede echar demonios? La Escritura dice: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, si yo estoy acá, ¿no? Porque puede pasar, no sé. Me han contado experiencias de que no, porque en mi casa me pasa tal cosa, o se mueven las cosas, no sé. Me siento atormentado. Puede pasar. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Someteos a Dios, resistir, ¿no? Entonces, cuando leemos Efesios 6, la armadura de Dios, ahí habla de la guerra espiritual. Bueno, ¿y qué dice? Poneste el casco de la salvación, la coraza de justicia, usar la palabra, la espada, que es la palabra de Dios, ¿no? Proclamar, o sea, que vos leas y digas, no entiendo nada, Señor, o no entiendo esto, pero me siento atormentado, pero la palabra me dice que el maligno no me toque, yo le creo a tu palabra, Señor. Eso es una guerra espiritual, ¿no? Y después dice que
nos pongamos el calzado, ¿no? Y prediquemos su evangelio. Entonces, cada vez que vemos un hermano que está predicando su evangelio, está haciendo guerra espiritual. Tiene una batalla. Hay una batalla ahí. Entonces, Sí. y hay que entender algo también. Si nosotros apagamos la luz, esto está oscuro. Pero si prendemos la luz, las tinieblas se van. Entonces, a donde uno camina, que porta la luz de Cristo, si hay espíritus, se van. Porque uno predica la palabra. Porque yo estoy hablando la palabra de Cristo. No estoy hablando una idea humana o un concepto humano. Estoy diciendo, arrepentíos y creen en el evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si eso no tiene poder, entonces todo lo demás no tiene. Milton, lo que acabas de decir, someteos a la palabra. Jesús mismo, cuando fue tentado, cuando estuvo en el desierto, ¿qué le dijo a Satanás? Si postrado me adorares, todos los reinos te daré, le dijo, ¿no? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y él se estaba sometiendo. Satanás conoce perfectamente la palabra, mejor que nosotros, mejor que cualquier cristiano la conoce. Y él sabe muy bien, pero él sabe que cuando hay una persona que está sometido a la voluntad de Dios, ¿qué pasa? No, la palabra de Dios me dice esto. Entonces vos no cedes a lo que, mirá, codiciar una mujer, ¿no? La palabra dice que aquel que ya codició una mujer en su mente, hombre, llámese mujer, ya pecó. Entonces vos sabés que la palabra dice entonces. Había un ejemplo de un hermano que una vez contó que dice que estaba en el aeropuerto y vino una señora muy coqueta y se le sentó al lado y le quiso hacer preguntas. Entonces él la miró y vio la actitud que ella tenía, y él agarró, lo primero que hizo, dice que fue, cerró su computadora, agarró y se fue y corrió, ¿no? Es un ejemplo de cómo uno se somete a la palabra. ¿Qué es lo que Dios piensa de mí? ¿Qué es lo que Dios va a decir de mí? No me interesa nada. Entonces ahí es donde el diablo no tiene poder. Cuando nosotros no nos sometemos a la palabra, es donde estamos en peligro. Eso es por ahí lo que yo pude tomar de lo que es la armadura, ¿no? Y lo que estabas diciendo recién. Lo tomé ahí en comparación con el Señor y sí, es perfecto. La palabra es clara, es imposible. Es imposible que el hombre o la mujer que se someta o que lea de la palabra, o que quiera aprender, o que quiera pedirle a Dios sabiduría, que no aplique eso a su vida, que empiece con todas estas cuestiones de se me movió la taza, porque Satanás hace esto. Satanás agarra, yo vi este ejemplo, un globo, y él hace presión, ¿me entendés? Entonces él nos quiere presionar todo el tiempo te quiere ocupar la mente, todo el tiempo te quiere distraer, tenés ganas de orar y agarraste el teléfono y a ver qué pasó, y ya se te fue la hora. Todo el tiempo está tratando de que vos no vayas a la palabra. Va a ser lo imposible porque no vayas a la palabra. Porque ahí está nuestra base, nuestro fundamento, nuestra roca, nuestro todo. Además también es nuestra carne la que no quiere ir a la palabra. Exacto. Sabemos que tenemos que orar a la mañana cuando nos levantamos, y por ahí estaría bueno antes de salir a trabajar orar un rato antes, levantarnos un poquito más temprano para orar, y sabemos que es bueno esa práctica, pero no lo hacemos porque la carne no quiere. De la misma manera, no nos queremos someter a veces a la palabra porque la carne no se quiere someter. Ahora, cuando nos sometemos, cuando buscamos de Dios, es porque el Espíritu está obrando en nuestra vida. El Espíritu Santo está trabajando de tal manera que te lleva a buscar del Señor. Y también uno tiene que someter su carne, ¿no? Por medio del entendimiento de este conocimiento de las Escrituras, para no ceder también a esa tentación y para utilizar nuestra vida de la forma en que Dios quiere que sea utilizada. Milton, hay otra práctica que también se hace mucho, que quizás inconscientemente también la hacía en un tiempo y la recibía en un tiempo, que es la imposición de manos, y a través de la imposición de manos de algunas personas uno iba con su necesidad. A veces esa necesidad uno no se daba cuenta, pero era el mismo pecado que lo llevaba a cometer siempre el mismo error, y a través de la imposición de mano de una persona uno creía o sentía que su vida iba a cambiar. Eso, ¿cómo lo confronta la palabra de Dios? ¿Uno puede llegar a cambiar a través de la palabra de Dios o a través de imposiciones de personas?
Claro, yo ahí pondría un ejemplo de ¿qué es lo que te salva? ¿La oración o la palabra? O creer, ¿no? La oración no salva. Lo que salva es creer en Cristo, ¿no? Entonces, a veces se hace una idolatría a esa ministración que se le hace, que se le llama, ¿no? Es que, estuvo hermosa la palabra, pero necesito ahora que el pastor ponga sus manos sobre mí para confirmar la palabra o para, no sé, X cosa. Entonces me parece que eso por ahí, no estoy diciendo que esté mal orar por los hermanos, unos por otros, sino estoy diciendo que hacer un llamado al altar para confirmar algo que ya está súper confirmado en la palabra es algo innecesario. ¿Y con qué necesidad se hace un llamado al altar a veces? Y lo que he escuchado en los años es que la administración que no fue suficiente la palabra. No fue suficiente. Algo faltó. Algo faltó, ¿no? Y yo quiero leer Colosenses 2, versículo 13, que dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Consumado es, ¿no? Ya está. Listo. Sos libre. Cree. Ahora tenés que cambiar esa mentalidad de incrédulo, de una persona no salva, a una persona salva. La palabra de Dios es suficiente. O sea, la palabra de Dios nos declara y nos proclama que Cristo ya venció por nosotros. O sea, si te está presionando, si sentís una opresión o algo así, es un problema de que no estás creyendo en la palabra, tal vez. No es un problema de que necesitas una liberación en sí. Necesitas que la palabra te confronte, necesitas conocer la verdad para que te haga completamente libre. Así que este versículo, cuando yo lo cito a veces, bueno, sí, pero te dicen, bueno, sí, pero, y eso ya es como diciendo, bueno, es como que me está diciendo el sacrificio de Cristo alcanzó, pero me falta ahora la oración poderosa del pastor para ser completamente libre. Y no es así. Creo que ha sido muy edificante la charla en la mesa, el que hayas venido, Milton, el que hayas compartido este tiempo con nosotros. Creo que han salido muchos temas que quizás a algunas personas molestan, a otros no, pero siempre con el ánimo de reflejar a Jesucristo y a su palabra, ¿no? Que sea ella la que ilumina, que en sí es ella la que ilumina. Nosotros no tenemos la unción de iluminar a nadie, nosotros no hemos venido a iluminar, sino a simplemente reflejar la gracia de Cristo a través de este programa y su palabra, como dijiste hoy, como viniste a hablar, la autoridad de la palabra de Dios para mostrar quién realmente es Él y si ha sido de bendición para alguien, si ha incomodado a alguien, también ojalá que sea de esa manera la bendición para esa vida, para esa familia, para esos pastores que están guiando a las iglesias y fortalecer también a los hermanos que han visto este programa y este segmento junto a vos. ¿Te has sentido cómodo? Sí, súper cómodo, sí. Muy bien. Nos encantaría que puedas una vez más saludar a tu familia, a tus hijas, ¿no? Hijas, nenas, sí, dos niñas. que quizás están mirando y le va a encantar que las saludes. Bueno, mando un saludo grande a mi niña Mía, que es la mayor ella, mi primogénita. Es la mayor, le mando un saludo muy grande. Y a mi chanchito, a Jazmín, también le mando un beso grande. Y bueno, a mi esposa, que ella es la que me soporta, la que me banca, la que está siempre conmigo, ¿no? La que te dejó venir. ¿La qué? La que me dejó venir. Gorda, ya voy a casa, ya estoy yendo. Me lleva Samu, que tranquila. Así que no, y cierro con un salmo, el 119, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y el otro salmo 119, versículo 9, que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Así que, muchachos, si la palabra de Dios no es suficiente, entonces, no sé, tenemos un problema grave. Nos tenemos que mudar.